Orar primeramente y pedirle que sea Dios quien nos dirige en este tiempo de estudio, que sea Él quien nos permita aprender algo y poner en práctica algo de la palabra de Dios para nuestra vida. Padre, te damos gracias. Sabemos que tú eres muy bueno, Señor. Nos has permitido llegar a este día. Estamos concluyendo un año, Señor, un año calendario, Señor, pero sabemos que delante de ti nuestra vida sigue igual, Señor, es una línea. Pero gracias, Señor, que nos das esta oportunidad. Pedimos que por medio del estudio de tu palabra, tú nos dirijas, Señor. Nos dirijas a encontrar la verdad que puede cambiar nuestra vida, que haga, Señor, que nosotros seamos verdaderos hijos tuyos, Señor, hijos obedientes. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos ya a la víspera de un año nuevo. Por lo general siempre comenzamos el año ya casi deseando estar en diciembre. Y cuando estamos en diciembre se nos hace difícil que se nos acabe el mes tan rápido. Sobre todo este corto periodo de repente que algunas personas tienen algunos días de vacaciones. Pero bueno, lo bonito es que Dios nos permite tener nuevos planes, nuevas metas, visualizar un año y replantearse algunas cosas, ¿verdad? Eso es algo que nosotros solemos hacer las personas. Vemos las cosas como que fueran etapas o como que fueran periodos y tendemos a ir cada vez que va finalizando una etapa o un periodo, replantearnos qué es lo que vamos a hacer para la siguiente etapa, para el siguiente periodo. Y cada vez que está terminando un año normalmente suele pasar eso, ¿verdad? Cada final de año empiezan a haber ciertos propósitos de año nuevo y hay un replanteamiento de la vida, por decir así, de lo que vamos a hacer cada año. Y yo quisiera que aprovecháramos esta ocasión, hoy que estamos en un 31 de diciembre, para pensar un poco en esto, ¿verdad? En lo que es visualizar el tiempo que tenemos por delante. En pensar qué es lo que viene por delante para nosotros y cómo nosotros deberíamos replantear nuestra vida. Hoy quise compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 12. Es un pasaje muy significativo dentro de lo que es la fe cristiana porque nos ayuda a entender muchas cosas de lo que están escritos en la Biblia. No sé si han escuchado o algunas personas tienen la costumbre de llamarle a estas fechas las Pascuas. O hay algunas personas que a la fiesta navideña le dicen las Pascuas. A algunas personas me han preguntado que por qué le dicen Pascuas si yo no tengo ninguna respuesta, ¿verdad? No sé, absolutamente no tengo idea de cuándo se originó esa tradición de llamarle Pascua a estas fiestas navideñas. Porque lo que la Biblia enseña como la Pascua es algo muy, pero muy diferente. Y les digo eso porque si ustedes abrieron su Biblia en el capítulo 12 del libro de Éxodo, van a ver que en el título dice la Pascua. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese momento. ¿Por qué quiero hablar de ese momento? Porque la Pascua fue un evento muy significativo dentro del pueblo judío y algo que también tiene que ver mucho con nosotros. La Pascua fue celebrada el día anterior o la noche anterior en la que el pueblo judío dejaba su esclavitud del pueblo egipcio y empezaban su vida, una vida nueva, una vida diferente, una vida en libertad, una vida en la que el propósito central de sus vidas debería haber sido servir a Dios, servir a aquel que les mostró su poder para librarlos. Si ustedes recuerdan algo de la historia bíblica, sabrán que Dios llamó a Moisés, ya siendo un hombre maduro, y lo envió a Faraón a decirle: yo quiero que deje salir a mi pueblo. Ese fue el mensaje que llevaba Dios, que me llevaba a Moisés de parte de Dios. Solo que Dios le había dicho a Moisés: tienes que llevar este mensaje, pero igual no te van a escuchar. Ese mensaje no va a ser bien recibido. Más bien, dijo Dios, voy a endurecer el corazón de Faraón porque quiero mostrar en él mi poder.
Y así sucedió, ¿verdad? Llegó Moisés junto con Aarón, se presentaron primeramente delante del pueblo judío y le dijeron: estas son las palabras de Dios. Dios va a liberar al pueblo, Dios los va a sacar de Egipto, los va a sacar de la esclavitud, los va a llevar a una tierra, a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ustedes van a ser esa gran nación que ha sido prometida desde tiempos antiguos. El pueblo judío para el tiempo de Moisés ya tenía 430 años de vivir en Egipto, de los cuales gran cantidad de tiempo habían pasado en esclavitud. O sea, lo común de ese pueblo en ese tiempo de Moisés es que el pueblo judío era esclavo del pueblo egipcio. Al principio, cuando los judíos llegaron a Egipto, eran como aliados, ¿verdad? Dios los había bendecido mucho y ayudó a engrandecer Egipto por medio del trabajo de los judíos, de aquellas personas que Dios había escogido para cumplir cierta labor. Pero para este momento habían pasado 400 años. Ya los líderes de Egipto ya no sabían absolutamente nada de quién había sido José, que por medio de ese hombre judío esa nación había logrado subsistir y llegar a ser una gran potencia. A esos líderes en aquel momento ya no les interesaba nada. Ya eran una potencia, ya tenían poder, ya dominaban en el mundo, y miraban que los judíos estaban creciendo, que se estaban haciendo numerosos, y más bien vieron los judíos un posible enemigo que los podía destruir. Entonces empezaron a planificar cómo iban ellos a mantener a ese pueblo con un yugo del cual no pudieran levantarse. Y eso era la vida del judío en aquel momento, ¿verdad? Una vida de yugo, eran esclavos. Entonces la Pascua viene a ser aquel momento donde Dios definitivamente los pasa de la esclavitud a la libertad. Dios endureció el corazón de Faraón, y si recuerdan, Dios mandó unas ciertas plagas que estuvieron hechas, vinieron de parte de Dios para tocar ese pueblo egipcio, especialmente a Faraón, que era su líder, de tal manera que Dios le dijo a Moisés: cuando ustedes salgan, ese pueblo más bien los va a echar, no simplemente los va a dejar salir, sino que les va a pedir que se vayan. Y no solo les va a pedir que se vayan, sino que ustedes van a salir enriquecidos. O sea, que el pueblo judío va a salir con joyas, con muchas cosas, ¿verdad? Y saben, Dios utilizó todas esas plagas para ablandar el corazón de ese pueblo, de tal manera que se cumpliera la palabra de Dios. Y al final la palabra de Dios se cumplió. Nada de lo que ha dicho Dios y nada de las promesas de Dios van a quedar sin cumplirse. Especialmente ese día el pueblo judío estaba celebrando algo muy importante, la Pascua, una ordenanza de Dios. Entonces vamos a leer capítulo 12, vamos a leer bastantes versículos hoy. Dice capítulo 12 de Éxodo, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestros calzados en vuestros pies, y vuestros bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová.
Bueno, aquí está Dios ya señalándole al pueblo judío lo que tenía que hacer en aquel momento, ¿verdad? Les dio la instrucción de que en cada casa y por cada familia se sacrificaran un corderito. Si la familia era muy pequeña, entonces tenía que unirse con otra familia de tal manera que se calculara cuántas personas podían comer del corderito, y esa cantidad de personas tendrían que estar en la casa, porque Dios no quería que de ese cordero quedara nada. Ese cordero tenía que ser sacrificado al 100%. Esta fiesta de la Pascua, esta Pascua judía, era un simbolismo de lo que iba a ser Dios en un tiempo futuro por medio de Cristo Jesús. La instrucción era que tenía que ser un macho, dice, sin defecto. O sea, tenía que ser un ser, como nosotros ya describiríamos, algo perfecto, algo en lo que no se encontrara ningún tipo de tacha, ¿verdad? Nada, absolutamente nada malo. Tenía que ser un animalito que fuera absolutamente perfecto, lo mejor que pudiera tener una persona en su manada. Y tenían que sacrificarlo, y con la sangre de ese cordero tenían que tomar un hisopo y rociar el dintel de la puerta y los postes de la puerta con sangre, porque Dios había dado una ordenanza. Habían pasado ya 9 plagas en Egipto y faltaba una plaga más. Esta plaga tenía que ver con la muerte directa, con la mano de Dios actuando en la vida de la persona. Dios iba a tomarse la vida de cada primogénito que había en Egipto. El primogénito era la primera persona que nacía en la familia. Eso es lo que Dios dijo, va a ser primera persona, primer animal, todo. Iba a ser algo, Dios iba a mostrar su poder de una forma que iba a alcanzar aún hasta los animales. Y el pueblo judío le dijo, la única forma de que ustedes se salven, de que Dios muestre su poder también en sus familias, es que cuando pase el destructor, en las casas donde ustedes estén, esté la sangre de un animalito sacrificado. Por decir así, un sustituto. Alguien que diera su sangre para que ya Dios no llegara a cobrarse la sangre que Él quería cobrarse por causa de la maldad y del pecado que había y prevalecía en ese pueblo judío. Cuando Cristo vino a la tierra, literalmente vino a hacer eso. Cuando Él vino a vivir como cuando Juan el Bautista lo vio por primera vez. Le dijo a sus discípulos, a los que estaban con Él, y señaló a Jesús y le dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque Juan el Bautista sabía que Cristo venía a dar su sangre para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. En este caso, Moisés, como líder, les estaba diciendo al pueblo: bueno, mañana comienza una nueva vida. Dios les dice específicamente: este mes les será principio de días. O sea, el calendario judío iba a comenzar el mes en el que se celebra la Pascua. O sea, iban a dejar el calendario que normalmente ellos tenían, iban a tomar un nuevo calendario, y ese era el inicio. O sea, Dios estaba haciendo un inicio nuevamente, estaba tomando a su pueblo y los estaba llevando a decir: vamos a hacer las cosas nuevas. Y eso es lo que nos proponemos nosotros para este nuevo año, ¿verdad? Es haber examinado nuestra vida el año 2017, observar qué hicimos, qué no hicimos, qué deseamos hacer, qué cosas hubiéramos hecho mejor, y plantearnos que en el 2018 las cosas van a ser diferentes, un inicio, como estaba pasando en este caso con el pueblo judío. Ahora, quiero que notemos algunas cosas muy, muy interesantes en este pasaje. En el versículo 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Saben, Dios quería que este pueblo, cuando estuviera comiendo esa Pascua,
Cualquiera de nosotros diría, ¿verdad? Bueno, comerse un corderito asado, qué rico. Pero para el pueblo de Israel no tenía que ver con algo delicioso. El pueblo de Israel tenía que comerse ese cordero porque era el cordero, era lo que le recordaba el precio que se tenía que pagar para que Dios no mostrara su ira para con ellos. La sangre le recordaba que había habido un derramamiento de sangre para que ellos no pagaran por la culpa de su pecado. Y las especies amargas tenían el propósito de recordarles la amargura de la esclavitud, la amargura de vivir sin Dios, el dolor de tener una vida alejada de Dios. ¿Saben? Dios no quiere que nosotros planteemos, yo sé que todos nosotros aquí estamos visualizando un año 2018 y lo más seguro es que todos tenemos metas. Todos tenemos algo, aunque no lo hayamos escrito en un cuaderno, aunque no lo tengamos anotado, pero de alguna forma mentalmente nos programamos y decimos el año 2018 va a ser diferente que el año 2017. El año 2018 va a ser mejor, depende de la forma en que usted vea que pueda ser mejor, ¿verdad? Estaba leyendo yo en internet y dice que el propósito más común de Año Nuevo, yo creo que casi todos lo sabemos, el propósito más común de Año Nuevo es bajar de peso. Solo que no va alineado como en la forma en que se cierra el año, ¿verdad? Pero ese es el propósito más común, dice. Y también es el propósito más fallado de todos. Otros propósitos comunes son ahorrar dinero, gastar menos, salir de deudas, pasar tiempo en familia, no trabajar tanto, estresarme menos y cosas así, ¿verdad? Y todos tienen que ver con tener un estilo de vida, digámoslo así, más saludable. Pero en muy poco, para muy pocas personas, el propósito de Año Nuevo es tener una relación más cercana con Dios. Muy pocas personas, su propósito de año es replantearse una vida diferente, una vida en la que estén más cerca de Dios que lo que pudieron estar en el año que estamos terminando. Yo quisiera retarles a algo. Esta semana todavía no tenemos grupos casa, pero hay unas preguntas en el boletín que sirven para reflexionar un poco. Entre semana, ¿verdad? Y ustedes pueden aprovechar las preguntas que tienen para hacerse alguna autoevaluación y pensar cómo van a encarar este año 2018 pensando en honrar más a Dios, en estar más cerca de Dios. Yo les quisiera animar a algo, que algún día de estos, entre hoy que está terminando el año y el inicio del nuevo año, que nos hagamos una autoevaluación en todos los aspectos, ¿verdad? Yo sé que el aspecto personal es muy importante y el aspecto espiritual es mucho más importante. Personalmente yo sé que es fácil evaluarnos, decir, bueno, me había propuesto bajar de peso, no lo hice, de repente este año lo logro hacer, me había propuesto terminar mi carrera, sacar excelencia en mis estudios, mejorar en mi trabajo, cambiar de trabajo para muchas personas, diferentes cosas, ¿verdad? Y vale la pena hacer la evaluación y decir, logré hacer aquello que me propuse. Y ustedes sabrán, ¿verdad? Porque todos necesitamos tener un propósito para el año nuevo. Todos lo necesitamos porque eso nos da dirección, eso nos da orientación, eso nos da motivación. Y necesitamos todo eso para poder seguir avanzando en nuestras vidas. Pero también quisiera animarles a que examinen su propia vida y se hagan ciertas preguntas con respecto a su relación con Dios. Háganse la pregunta de qué tanto tiempo en el 2017 dedicaron al estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo fue su vida devocional el año 2017? ¿Qué tan fieles fueron al Señor en cuanto a dedicar un tiempo especial para Él cada día? Háganse la pregunta si en el 2017 ustedes aprovecharon el tiempo recibiendo algún discipulado, si lo comenzaron, si lo concluyeron.
Y si comenzaron y no concluyeron, deberían hacerse las preguntas de rigor, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué no terminé? Y si no comenzaron, deberían preguntarse por qué ni siquiera comencé un discipulado en el 2017. ¿Qué me impidió realmente acercarme más al Señor en el 2017? Y eso les va a ayudar a replantear el 2018. Si la meta principal de una persona no es conocer más a Dios, no creo que alcanzar ninguna otra meta le va a llenar de gozo verdadero. O sea, puede plantearse muchas metas y lograrlas con creces y con excelencia, y aún superar las metas que se planteen, pero no va a tener el gozo verdadero que Dios promete. El ser del hombre, la verdadera esencia de una persona, es poder conocer más a su Creador, conocer más a Dios. Y si pasamos un año en el que no conocemos más a Dios de lo que lo conocimos este año, entonces deberíamos decir: este año fracasé en mis metas, porque lo principal, mi objetivo principal, no lo logré, que es conocer más a Dios. Puede ser que haya logrado académicamente sus metas, laboralmente es posible que haya logrado sus metas, familiarmente también es posible que haya logrado sus metas. Por cierto, una de las metas más grandes, más comunes de cada año es casarse. No sé por qué. Yo ya lo cumplí, pero no me casé pensando en que me había puesto esa meta. Pero hay muchas personas que se ponen esa meta. ¿Saben? Si no, sus metas no están alineadas en conocer a Dios, van a lograr muy poco impacto en su vida, muy poco impacto. Moisés estaba señalando un nuevo camino para el pueblo judío. Estaba diciendo: vamos a pasar de la esclavitud a la libertad. Y nosotros todos deberíamos evaluar si nuestras metas nos van a llevar de la esclavitud a la libertad, o si me voy a hacer un esclavo mejor preparado, un esclavo más capaz, un esclavo con más alcance. ¿Saben? El sistema mundano, este sistema en el que vivimos, está regido. Dice Efesios 2:1 que el príncipe de la potestad del aire domina esta tierra. Entonces nosotros podemos estar gozando de todo lo que Él nos puede ofrecer y llegar a ser excelentes siervos de Él, o plantearnos decir: yo voy a desligarme del sistema mundano y voy a pasar al sistema de la libertad, al sistema de Cristo, aquel que domina a Cristo. Pero para hacer eso necesitamos replantear nuestras metas y analizar si realmente nuestras metas están hechas pensando en estar bien aquí en este sistema mundano, o si mis metas están para conocer mejor a Dios y pasar a vivir en el reino de la luz, como dice la palabra de Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿A dónde quiero lograr mis metas? ¿Quiero lograr mis metas aquí, en el reino de las tinieblas, o quiero lograr mis metas en el reino de la luz? Quiero compartir unos versículos con ustedes. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Saben, Elí fue un hombre, un sumo sacerdote que sirvió a Dios por mucho tiempo. Pero llegó el momento donde el amor por sus hijos trascendió el amor que tenía para con Dios, y amó más a sus hijos que a Dios. Y Dios vino y ejecutó un juicio sobre él. Dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Dice: por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco.
Entonces cuando planifique su año, cuando trace sus metas, piense en esto. ¿Sus metas están hechas para honrar a Dios o no están hechas para honrar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de una manera muy clara que decía Dios, yo voy a honrar a los que me honran, y a los que no me honran serán tenidos en poco. Si nuestras metas no son para glorificar a Dios, esas metas Dios las va a tener en poco, ¿verdad? Esas no son cosas que le van a interesar a Dios. Y no son cosas por las que nosotros podamos decirle a Dios, Dios, bendíceme en estos planes. Porque si no son para glorificarlo a Dios, ¿cómo Dios va a bendecir algo que no le va a traer gloria a Él? Necesitamos estar seguros que nuestras metas verdaderamente están hechas para glorificar a Dios. Porque Dios nos va a honrar cuando nosotros querramos honrarlo a Él. Jesús le decía a una gran multitud y entre ellos sus discípulos, ¿qué aprovecha el hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? O sea, ¿de qué le aprovecha a una persona llegar a tener cualquier cantidad de logros en esta tierra cuando el principal propósito de la vida y de la creación de una persona, que es glorificar a Dios, no se va a cumplir? ¿Qué provecho va a tener el hombre de su trabajo? ¿Qué le va a quedar? Asegurémonos que cuando hagamos nuestros planes, verdaderamente estamos considerando glorificar a Dios en nuestras vidas. También quiero compartir otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 5. Saben, una de las cosas que Dios le demandó al pueblo de Israel en ese momento, cuando ellos tenían que salir, cuando estaban celebrando las Pascuas y estaban preparándose para salir de la esclavitud a la libertad, es que en ninguna de las casas de los judíos tenía que haber levadura. Porque la levadura era un sinónimo o era un simbolismo que representaba el pecado. Entonces Dios, por medio de pedirle al pueblo que desechara la levadura, era una forma simbólica de decirle al pueblo, es necesario que este pueblo se aparte del pecado y que en esta nueva vida que va a vivir haga un compromiso de santidad delante de Dios, que deseche la levadura del pecado y que decida vivir delante de Dios. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, vamos a leer versículos 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Saben, aquí señala una de esas cosas maravillosas que tiene la palabra de Dios. Dice que nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo es nuestra Pascua. Y dice que ya fue sacrificada. Ya no somos nosotros los que tenemos que ofrecer ese cordero que va a pagar y que va a hacer lo que Dios va a ver para pasar por alto su ira. Fue Dios mismo que dio el cordero de Dios a su propio Hijo para pagar por nosotros. Y ese sacrificio ya fue hecho. Por eso Dios ya no nos pide más sacrificio a nosotros. Ya lo que nos pide a nosotros es que nosotros desechemos la levadura. O sea, que desechemos el pecado. Que nos apartemos del pecado y decidamos vivir, como dice ahí, una nueva masa sin levadura, apartado del pecado. Dice que desechemos la levadura de malicia y de maldad y que vivamos como panes sin levadura, dice, de sinceridad y de verdad. Quisiera animarles a que hiciera algo lo más pronto posible, si fuera posible, antes de que terminara este día, antes de que concluya el 2017, sería excelente. Es necesario que examinemos cómo ha sido, qué levadura hay en nuestra vida
¿Y qué levaduras han habido en nuestra vida y han leudado nuestra masa y nos han hecho vivir en pecado? ¿Qué es aquellos pecados en los cuales nosotros hemos participado y no hemos querido desechar? Es necesario que evaluemos nuestra vida y observemos qué pecados hay para que decidamos desecharlos totalmente. No comencemos el año 2018 todavía con esos pecados. Si en su corazón hay enojo, si en su corazón hay amargura, si en su corazón hay resentimiento, todo eso es la vieja levadura. Si hay odio, si hay codicia, todo eso es la vieja levadura que tenemos que desechar ya y comenzar el nuevo año ya libre de toda esa levadura, libre de todo ese pecado. Si usted tiene algún problema con alguna persona, si tiene enemistad con alguien, no debería permitirse comenzar el nuevo año manteniendo en su corazón esa enemistad. Tal vez no va a lograr resolver el conflicto hoy, tal vez no va a poder resolver el problema hoy, pero hoy tiene que desechar el enojo. Hoy tiene que decidir ponerle fin a la enemistad contra cualquier persona que sea. Si ha tenido conflictos con alguna persona, con un hermano, con una hermana, con su esposo, con su esposa, con su madre, con alguno de sus hijos, no se permita terminar el año sin haberse propuesto en su corazón que eso debe terminar hoy. Porque esa es la vieja levadura. Eso es lo que va a hacer que Dios no honre sus planes. Porque Dios no nos va a honrar mientras nosotros decidamos vivir en pecado. Si está participando de alguna práctica pecaminosa, participando de algo que sea inmoral, indecente o ilegal, es necesario que hoy, antes de que termine el día, se proponga dejar cualquier cosa que sea pecaminosa. No importa lo que sea, es necesario que desechemos esa levadura. ¿Saben por qué? Porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Ya nosotros no tenemos que sacrificar un cordero ni hacer un sacrificio personal. Ya el sacrificio fue hecho. Lo que está es cumplir con las demandas de Dios de desechar toda la levadura que hay en nuestras vidas. Si tiene relaciones rotas, especialmente si alguna persona está casada y tiene su relación rota con su pareja, con su esposo, con su esposa, es necesario que decida ponerle alto a eso en su corazón y que haga un compromiso delante de Dios de amar a la persona que Dios le ha dado como cónyuge. No debería permitirse que este año termine antes de que en su corazón proponga honrar a Dios, dando todo el perdón que sea necesario. No importa cuánto tenga que perdonar. Si Dios le ha dado una pareja, si Dios le ha dado un esposo o una esposa, y el año 2017 se ha caracterizado por el conflicto, no permite que termine el año 2017 y que diga el conflicto fue lo que prevaleció. Que mejor diga, aunque el conflicto duró todo el año, pero al final lo vencimos, lo logramos, honramos a Dios. Y como les hablé hace algunas semanas, para aquellas personas que están en una relación y no se han puesto a cuentas delante de Dios, no hay mejor propósito para año nuevo que decirle a Dios: Señor, este año yo voy a ordenar mi relación, me voy a presentar delante de ti y voy a honrarte con mi matrimonio. Me voy a casar de la manera que tú has establecido. Y si está en una relación que Dios no le agrade, pues déjela. Ahí no tenemos ni que hablar, ¿verdad? Eso es algo que tiene que ser de raíz. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual.
Y si está viviendo o está participando de una relación así, córtela de raíz. Ahí no hay que orarle a Dios que bendiga nada. Lo único que necesitamos es pedirle a Dios que nos dé el poder y la fuerza para tomar esa decisión y saber que Dios va a honrar a los que le honran. Dios no nos va a dejar de la mano, Dios no nos va a dejar. Dios honra a aquella persona que quiere honrarle. Así que necesitamos ser firmes delante de Dios, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Y si nosotros no nos proponemos dejar la levadura, es como que le estaremos diciendo a Dios: Señor, no valoro el sacrificio de tu Hijo. Sé que lo sacrificaste, pero igual deseo vivir con la levadura. No es posible. No es posible. Es necesario que nosotros valoremos el sacrificio de Cristo y nos propongamos honrarle con nuestra vida. Aprovechemos, estamos hoy concluyendo el 2017 y nos estamos replanteando nuestra vida para el 2018, y aprovechemos la oportunidad para considerar a Dios en nuestros planes, porque Dios nos va a honrar si nosotros le honramos a Él. Dios nos va a honrar. El favor de Dios es lo mejor que nosotros podemos tener en nuestra vida. Y Dios quiere honrarnos. Eso es lo bonito, que Dios anhela hacerlo. Dios quiere bendecirnos, pero no nos va a bendecir si no estamos caminando según sus estatutos, sus mandamientos. Él anhela bendecirnos. Todo padre anhela cosas buenas para sus hijos. No existe padre, no existe madre que no anhele algo bueno para sus hijos. Igual Dios para con nosotros. Solo que quiere que caminemos delante de Él sin la levadura, sin la vieja levadura, sino como panes sin levadura, habiéndonos limpiado del pecado. Que Dios bendiga este nuevo año, que Dios les haga prosperar este nuevo año, que Dios bendiga sus planes, pero que sean planes que honren a Dios, que Dios les lleve adelante, que Dios les haga tener un año de victoria, un año de crecimiento, un año de gozo, un año de dicha, un año de felicidad, pero que sea un año en el que al culminar el 2018 cada uno de nosotros podamos decir: conozco mejor a Dios que cuando estaba terminando el 2017. Tengo una mejor relación con Dios hoy que el año pasado. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que les conceda un 2018 lleno de muchos éxitos, de muchos logros, de mucho gozo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque la Pascua ya fue sacrificada. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Señor, yo te pido, Padre, que para el 2018 tú nos permitas dejar todo aquel pecado que nosotros hemos venido acarreando en el 2017 y en los años anteriores. Que nos dé el poder, que nos dé la convicción, Señor, de que nosotros debemos honrarte a ti, Señor, porque tú quieres honrarnos a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que el 2018 seamos esa persona que tú quieres, Señor. Hijos dignos de ti, que vivamos en santidad. Gracias, mi Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor, por estas reflexiones. Y